Es bueno que entendamos algo, y es que no es lo mismo lástima que compasión. Son dos cosas muy distintas. Lástima, obviamente todos en algún momento hemos sentido lástima hacia alguien, hemos sentido lástima hacia una situación que vemos, hacia alguna amistad. Pero la lástima es un sentimiento que usted y yo tenemos cuando vemos a alguien en necesidad, cuando vemos que alguien está pasando una situación difícil, cuando vemos que alguien no tiene a Jesús en su vida. A veces sentimos lástima porque no han conocido el Evangelio, no han conocido las buenas nuevas. ¿Qué es lo que pasa con la lástima? Que la lástima no tiene ninguna acción. La lástima es solamente un sentimiento. La lástima solamente es un pensamiento que tenemos un momento. Pero la lástima no nos lleva a que hagamos algo, a que tengamos una acción, a que ayudemos al que está necesitado, a que le hablemos a Jesús, a aquel que no tiene de Jesús. Entonces, lástima, ves una necesidad y no haces absolutamente nada. Seamos honestos, ¿cuántos hemos tenido lástima alguna vez en la vida hacia alguien o hacia algo? Todos, porque todos alguna vez hemos visto una necesidad y no hemos hecho absolutamente nada. Decimos, ay, qué lástima. Es como dice el apóstol Santiago, dice que es como cuando vemos a alguien en la calle que no tiene comida y decimos, ay, Dios mío, ojalá que tú lo alimentes, que tú le des comida, que tú le des pan, pero no estamos haciendo nada, no estamos ayudándole al necesitado. ¿Qué es la compasión? Que es lo totalmente distinto a la lástima. La compasión empieza con el mismo sentimiento. Vemos una necesidad, vemos a alguien que no tiene a Jesús, vemos a alguien que no tiene comida, que le está pasando muy mal. ¿Qué es lo distinto? Que la compasión sí va acompañada de la acción. La compasión no se queda solamente con ese sentimiento. La compasión no se queda solamente con esa mentalidad de que alguien está pasando algo, alguna situación. La compasión va acompañada de la acción. En la compasión yo no solamente veo la necesidad de alguien más, sino que yo doy ese paso de fe y yo ayudo al que está necesitado. La compasión es cuando yo veo a alguien que no conoce de Jesús, alguien que necesita un consejo, y yo doy ese paso y le doy ese consejo y le hablo de las buenas nuevas. ¿Cuántos han tenido actos de compasión hacia alguien en sus vidas? Dios nos llama, iglesia, a que tengamos actos de compasión. Dios nunca nos ha llamado a que tengamos lástima hacia los demás. Dios desea que usted y yo, y que la iglesia sí sea una iglesia que viva en acción, una iglesia que esté viendo las necesidades de los demás y esté haciendo algo. Y yo sé y he escuchado mucho de ustedes y sé que sí están teniendo actos de compasión. Pero seamos honestos, iglesia, y me pongo yo como ejemplo. Muchas veces nos cuesta que tengamos esos actos de compasión hacia los demás. El día de hoy hay gente llena de lástima. Hay gente que le duele la situación de los demás, pero lamentablemente hay muy poca gente que sí hace algo hacia las necesidades de los demás. Vivimos en un mundo egoísta, vivimos en un país que es una bendición. Estados Unidos es una bendición, pero tenemos algunas cosas en este país que no son tan buenas. Y una de las cosas es que en este país muchas veces llegamos y lo único que hacemos es que ambicionamos más. Nos hacemos, vamos detrás de las posesiones, de las finanzas, del cheque. Y nos volvemos a veces tan egoístas y solamente pensamos en las necesidades que yo tengo o que mi familia tiene. Y no estamos viendo las necesidades de los demás. No estamos viendo que este es un mundo que va en picada, llena de pecado, llena de maldad, que hay tanta necesidad. Usted sale a la calle y usted ve la necesidad de la gente. Usted ve gente que está necesitando que usted y yo tengamos actos de compasión. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Efesios, a la iglesia en Éfeso, y el apóstol Pablo les dice: sean bondadosos y compasivos unos con otros. Diga conmigo: bondadosos y compasivos. Ese es el llamado que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Iglesia, sean bondadosos.
Iglesia, sean compasivos hacia las necesidades de los demás. Yo no tengo ni la mínima duda, yo a ustedes no los conozco, conozco a muy poquitos de ustedes, pero yo no tengo ni la mínima duda en esta mañana que Dios ha sido muy bondadoso con usted. Yo no tengo ni la mínima duda de que Dios ha sido muy compasivo con cada uno de ustedes. Yo no tengo ni la mínima duda de que Dios los ha acompañado a ustedes en los momentos más difíciles de su vida. Porque si tenemos el mismo Dios, el mío ha sido compasivo, ha sido bueno y me ha ayudado en todas mis necesidades. Es más, ¿sabe cómo sé que Dios ha sido bondadoso y compasivo con usted? El solo hecho de que usted esté aquí sentado habla de la bondad de Dios. El solo hecho que usted haya venido hoy. ¿Quién desayunó hoy en la mañana? Ay, tan saludables son aquí que no desayunan. Ya me los imagino, más de uno con sus taquitos. Así son los mexicanos, desayunan tacos como a las 7 de la mañana, no sé cómo le hacen. La iglesia, hoy nos levantamos. El que no desayunó, pues fue una decisión de ustedes. Tal vez están a dieta o se cuidan un poquito, ¿verdad? Algunos necesitamos esas cosas. Pero iglesia, salimos de nuestras casas y venimos a esta iglesia tan bella. A esa iglesia que no solamente es bella físicamente, sino que la presencia de Dios se siente acá. Entonces el solo hecho que usted esté aquí sentado el día de hoy habla de la bondad de Dios y de la compasión que Dios ha tenido con cada uno de ustedes. Yo sé que aquí todos decimos: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Qué tal si usted se lo dice a Dios en esta mañana? Hasta aquí tú me has ayudado, Jehová. Hasta aquí tú has sido bueno conmigo. Hasta aquí tú has sido compasivo conmigo. Hasta aquí tú nunca me has abandonado. Yo sé que todos tenemos un testimonio de dónde nos sacó Dios. Todos tenemos un testimonio cuando estábamos atados al pecado. Todos tenemos un testimonio cuando vivíamos esclavos de adicciones, esclavos del pasado. Pero hubo un momento, así como cuando Saulo va caminando o va yendo y Dios le habla, Jesús le habla a través de la luz. Y es de ese momento que Saulo tuvo ese encuentro con Jesús, totalmente su vida cambió. Hay un momento en que usted llegó a los pies de Jesús y desde ese momento su vida nunca más fue igual. Él hizo un cambio totalmente. Hasta aquí Dios ha estado contigo. Hasta aquí Dios te ha sostenido. Usted no se está sosteniendo usted solo, iglesia. Es Dios el que te está dando. A veces decimos: no, yo me estoy ganando el pan de cada día. El pan de cada día viene de Dios. La bendición viene de Dios. El sostenimiento de la familia viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Él ha sido bueno contigo, ha sido compasivo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que así como Dios ha sido compasivo con cada uno de ustedes, que nosotros también seamos compasivos hacia los demás. Que así como Dios ha sido bondadoso con usted, que usted sea bondadoso con los demás. Pero seamos honestos, nos cuesta muchas veces que veamos las necesidades de los demás. Nos cuesta muchísimo que veamos las situaciones que los demás están pasando. Somos muy egoístas. Somos muy como el yo, todo soy yo, todo es mi familia. Solo vemos nuestras necesidades. ¿Sí o no que muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua? Hay alguien que se ahoga en un vaso de agua constantemente con sus situaciones y pensamos que ya nuestra situación que estamos viviendo ya no tiene solución. Y nos estamos olvidando que en este mundo hay gente que tiene una situación muchísimo más difícil de la que usted está pasando. Y que hay mucha gente en este mundo, en las naciones, que nunca han escuchado el evangelio. Usted sabe que en este momento hay muchas iglesias escondidas en las naciones que están temiendo que la policía les haga algo, les está temiendo a las leyes del país. Hay en muchos países que es ilegal lo que estamos haciendo en este momento. Por eso, iglesia, ahí es donde nos quitamos ese egoísmo, esa mentalidad de que somos el centro de este mundo, que somos la última Coca-Cola, y empezamos viendo las necesidades de los demás. Empezamos siendo compasivos
con las luchas de los demás, con las dificultades de los demás. No seamos ambiciosos, no seamos egoístas, no seamos codiciosos. Eso no está bien. Un hijo de Dios no tiene eso en su vida. Obviamente, iglesia, Dios anhela que usted esté bien. Échele ganas, busque más trabajo. Está bien, iglesia, pero nunca se olvide de la compasión hacia los demás. ¿Siguen conmigo en esta mañana? A veces solamente estamos acumulando y acumulando. Y usted sabe que lamentablemente eso lo vemos en muchas iglesias. Yo sé que esta iglesia no es así. O si es así, no son así, ¿verdad? Pero lamentablemente hay muchas iglesias que solamente están pensando en ellos mismos. Hay muchas iglesias que solamente están pensando en su edificio, en sus necesidades, en sus pantallas, en el sonido. Y ojo, no está mal que tengamos la iglesia bonita, no está mal que hagamos cosas bonitas en la iglesia, pero lo que está mal es que solamente nos fijemos en esas cosas y no nos estemos fijando en la necesidad de los demás. Porque a veces las iglesias se vuelven egoístas. A veces las iglesias solamente tienen en su mente ellos y ellos. Se vuelven codiciosos. Al día de hoy, lamentablemente hay una competencia entre muchas iglesias. ¿Cuál iglesia tiene el templo más amplio? ¿Cuál iglesia tiene las sillas más bonitas? ¿Cuál iglesia tiene el sonido más bonito? Iglesia, Dios no nos ha llamado a que seamos competencia. Dios no nos ha llamado a que seamos más que los demás. Dios nos ha llamado a que hablemos del evangelio. Dios nos ha llamado a que le ayudemos a los demás, a que seamos compasivos, bondadosos, a que veamos esas necesidades. Y hay muchas iglesias que solamente ven sus necesidades y no están viendo las necesidades de las naciones. Usted sabe que hay millones de habitantes en este mundo que nunca han escuchado el evangelio. Hay mucha gente que todavía nunca ha escuchado de Jesús, que no conoce de Jesús. Y no solamente me estoy yendo a las naciones, lejos, en otros países, en su misma comunidad, en donde usted se mueve, en su escuela, en el trabajo, incluso con su familia, con sus amistades. La gente está deseando de Jesús. Y aquí estamos diciendo, ¿qué estamos haciendo usted y yo? ¿Qué estamos haciendo usted y yo como iglesia? Hay millones de gente que tiene sus dioses falsos. Vemos naciones con sus dioses falsos. Vemos musulmanes, vemos budistas que tienen su fe y su confianza en un Dios falso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas iglesias no han ido y no les han hablado de Jesús. Muchas iglesias están muy cómodas en sus sillas. Muchas iglesias solamente están viendo sus necesidades y no están viendo que aquí hay millones de habitantes que están poniendo su fe y su confianza en un Dios falso, porque nunca nadie les ha hablado de Jesús. Hay millones de niños que no tienen ni alimento todos los días. Hay millones de niños que no tienen acceso al agua potable, que no tienen un plato de comida. ¿Cuántas veces come usted al día? 5, dijo una. Usted o su esposo, ¿ah? Oiga, pero está muy bien, ¿verdad? Pero que esté comiendo 5. Comemos un montón, iglesia. Vea, nunca se queje que no tiene comida, iglesia. Nunca diga, ay, no tengo nada. No, sí tienes, aunque sea un huevo, un pan, aunque sea lo más sencillo. Porque hay millones de niños que no tienen un plato de comida. Nunca se nos olvide de dónde salimos. Muchos no nacimos en este país y venimos de nuestros países donde hemos pasado necesidad, donde tenemos familia pasando necesidad, donde conocemos gente que no tienen comida. ¿Y qué estamos haciendo, iglesia? Vemos niños abandonados, vemos niños abusados desde muy pequeños. Y ahí es donde la iglesia necesita actos de compasión, donde cada uno de los que estamos acá en esta mañana necesitamos que nos pongamos las pilas y que hagamos lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Yo le pido algo, piénselo en su mente. ¿Está siendo usted compasivo con los demás? ¿Está siendo usted compasivo y sensible hacia las necesidades de los demás? Y aquí tengamos cuidado, porque muchas veces somos compasivos con la familia. Y le digo algo, eso es muy fácil. Es muy fácil que seamos compasivos con la familia.
Es muy fácil que seamos compasivos y veamos las necesidades de nuestras amistades, que los amamos, los conocemos. Pero aquí yo me voy un poquito más lejos. ¿Está siendo usted compasivo con la gente que usted ni conoce? ¿Está siendo usted sensible a las necesidades de las naciones? Las necesidades de su vecino que tal vez nunca le ha hablado, nunca lo ha saludado. ¿Estamos viendo esas necesidades? Y tal vez usted dice, ¿y a mí qué? Porque sí o no que a veces somos egoístas. Y a veces decimos, yo ya soy salvo, mi esposa es salva, mis hijos son salvos, tenemos todo lo que necesitamos, estamos completos. No, iglesia, ve las necesidades de los demás, ve las situaciones de los demás. Que la Biblia dice que hagamos discípulos ¿de dónde? De todas las naciones. Ese es el llamado que tenemos como iglesia. Que hagamos discípulos de todas las naciones. ¿Qué más nos dice la Biblia? Que prediquemos el evangelio. ¿En dónde? En todo el mundo. Ese es el llamado que tenemos como iglesia. Ese es el llamado que Jesús nos dio. Que ayudemos a los necesitados, que tengamos esos actos de compasión. Yo amo las misiones, yo amo las naciones. Nuestra iglesia también, somos una iglesia que nos dedicamos totalmente a las misiones, donde Dios nos ha dado ese llamado. Y desde muy joven, bueno, todavía estoy joven. Escucho un amén en esta mañana. Híjole, no me convencen, ¿ah? Usted calcule, le ando como en mis 20, 25 más o menos. Déjeme que tenga un momento donde me siento más joven que los demás. Iglesia, desde que estoy muy joven, si el Paz ya dijo que hace 15 años me conocía, pues ya ahí me mató mi cálculo matemático. Desde que estoy muy joven empecé yendo a las misiones. Con mis 17 años me fui a Guatemala, a la selva del Petén en Guatemala. Y ahí fue donde Dios me habló y donde Dios me llamó a las misiones. Y cuando usted ve bíblicamente, iglesia, las misiones es algo bíblico. O sea, Dios habla de misiones. Jesús envía a los discípulos a misiones. Jesús comisionaba. Llega un momento donde Jesús comisiona a los 72 y los envía a una misión específica. Dios ama las misiones, porque la Biblia dice que Dios desea que todos sean salvos. Pero ¿cómo escuchan el mensaje de salvación si la gente no va? ¿Cómo escuchan el mensaje del evangelio si la gente no les habla, no les predica? Entonces, bueno, somos llamados a que llevemos el evangelio. Y yo motivo a todas las iglesias donde voy. Y yo sé que ya lo están haciendo acá. No solamente vean ustedes, su familia y los que vienen a la iglesia, la familia, la fe. Y está bien que lo hagan, está muy bien. Pero también vean un poco más allá. Vean las necesidades de las naciones. Vean las necesidades de tanta gente en este mundo. Yo tengo un pensamiento y es mi humilde opinión. Y es que una iglesia que no está haciendo misiones es una iglesia incompleta. Porque es el llamado que nos dio Jesús. Prediquen el evangelio a todo el mundo. Hagan discípulos a todas las naciones. Todas las iglesias tenemos ese llamado. Usted lo tiene, iglesia. Y es más, lo cambio, no es un llamado, es un mandato. Porque si digo un llamado, algunos dicen, no, yo no tengo llamado, eso es opción. No, es un mandato. Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, una iglesia que no está haciendo misiones está haciendo una iglesia incompleta, porque es una iglesia que no está cumpliendo un mandato que estableció Jesús, Mateo capítulo 28. Por eso los motivo y los animo a que sigan haciendo misiones. Jesús constantemente decían, vayan, 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 vayan. Y yo sé que Dios le habla a esta iglesia conquistando naciones a que vayan a las naciones y lleven el evangelio y tengan actos de compasión hacia los demás. No sé si están unas imágenes en la pantalla. ¿Cómo tenemos actos de compasión? Y quiero que hablemos de un momento de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Han escuchado la multiplicación de los panes y los peces? Porque la multiplicación de los panes y los peces nos habla de cómo tenemos usted y yo actos de compasión hacia los demás y cómo Jesús tiene o cómo Jesús tuvo constantemente
actos de compasión hacia los más necesitados. Antes que nada, yo sé que todos estamos en la misma línea cuando digo que Jesús es nuestro máximo ejemplo en todo. No siga buscando influencias ahí en el TikTok, en los videos. No, iglesia, lea la Biblia, conozca de Jesús y siga los pasos de Jesús. Él es el máximo ejemplo en todo. No hay un tema donde usted diga, ay, Jesús no sabe, ay, Jesús no me entiende. No, Jesús es nuestro máximo ejemplo. Y cuando leemos los evangelios, vemos constantemente que Jesús tenía compasión hacia los demás. ¿Qué hacía Jesús constantemente? Iba y les hablaba el evangelio a los demás, les predicaba las buenas noticias a los demás. ¿Qué más hacía? Sanaba a la gente. Jesús sanaba al cojo, sanaba al ciego, le daba alimento a los más necesitados. Jesús constantemente tenía actos de compasión. Y si Jesús es mi ejemplo, yo digo, bueno, yo hago lo que Jesús también hacía. La multiplicación de los panes y los peces, usted la estudia en su casa ya un poquito más detallado. Este episodio, este acontecimiento viene en los 4 evangelios. No todos los acontecimientos de Jesús vienen en los 4 evangelios. Este específicamente viene muy explicado en los 4 evangelios. El momento donde Jesús multiplicó los panes y los peces. Y yo le invito a que usted en su casa lo lea con calma y lo lea en los 4 evangelios, porque cada evangelio da como una óptica distinta, da un punto de vista y da enseñanzas muy buenas. Pero déjeme comento unas cosas que yo encuentro en este momento en la multiplicación de los panes y los peces, que nos enseña a cómo tenemos actos de compasión hacia los demás, del mismo modo en que Jesús los tenía. Me baso un poquito más en el pasaje de Lucas, capítulo 9, del 10 al 17. Lucas empieza diciendo que en ese momento las multitudes seguían a Jesús. Está llegando Jesús a una ciudad llamada Betsaida, y esta ciudad había gente que necesitaba de Jesús, gente sumamente necesitada de Jesús, y ellos están conscientes en esta ciudad de que necesitan las buenas nuevas de Jesús. Yo le digo algo a usted, ¿usted está consciente que este mundo necesita de Jesús? ¿Estamos conscientes que las naciones necesitan de Jesús? ¿Que las familias necesitan de Jesús? Pues así estaba la ciudad de Betsaida en ese momento. Una ciudad que deseaba y necesitaba de Jesús. Entonces, bueno, el contexto de este pasaje en Lucas dice que Jesús se buscó un espacio aislado con sus discípulos. Jesús en ese momento, su fama, dice la Biblia, que cada vez iba más en aumento y en aumento. Entonces la gente lo seguía. Entonces Jesús, cuando llega a Betsaida, Jesús se toma un tiempo aislado con sus discípulos, busca un espacio donde solamente estuviese con él. Pero ¿qué pasó? En algún momento la gente de Betsaida, de la ciudad, se dio cuenta que Jesús estaba ahí. Se dio cuenta que Jesús había llegado. ¿Y qué hizo alguien de Betsaida? Le empezó diciendo a todo el mundo, hey, Jesús está aquí. Hey, vengan, que Jesús está aquí. Posiblemente había un latino ese día que le avisó a toda la ciudad que Jesús había llegado a Betsaida. Que los latinos somos buenos hablando a veces de más, ¿sí o no? Eso fue un chiste, no está en la Biblia, para que no me bajen de aquí, ¿eh? La gente se dio cuenta que Jesús estaba ahí. Jesús, cuando se da cuenta que Jesús, no se les olvide que Jesús estaba buscando un sitio aislado con sus discípulos, un sitio a solas. Y cuando llegan las multitudes y Jesús vio a las multitudes, ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús los atendió. Jesús no les dijo, ay, estoy muy cansado. No, estaba buscando un tiempo más a solas con mis discípulos. No, Jesús fue compasivo con las multitudes. Jesús fue bondadoso con las multitudes. Y Jesús atendió a las multitudes. Un acto de compasión lo demuestras cuando tú estás pendiente de las necesidades de los demás. Cuando tú estás pendiente de que la gente necesita de Jesús. Un acto de compasión es cuando tú llevas a la gente a los pies de Jesús y no los alejas de Él. Que lamentablemente hay gente que en vez de que lleve a los demás a los pies de Jesús, los están alejando de Jesús.
Iglesia, un acto de compasión es cuando usted lleva a la gente a los pies de Jesús. ¿Ha invitado usted a alguien a la iglesia? El día que usted invita a alguien a la iglesia, y espero que ya lo haya hecho y que lo haga constantemente, cuando usted está invitando a alguien a la iglesia, usted está teniendo un acto de compasión, porque usted está invitando a alguien a que vaya a los pies de Jesús, a que venga y que conozca lo mismo que usted ya conoció. Hay dos clases de necesidad. Cuando Jesús empieza hablando con las multitudes, hay dos clases de necesidad que Jesús ve en las multitudes. Y tengo dos puntos en esta mañana. El punto 1, si me lo ponen en la pantalla, dice: Jesús vio la necesidad del alma. Diga conmigo: Jesús vio la necesidad del alma. ¿Qué tal si usted me ayuda leyendo esta cita bíblica en voz alta? Dice: cuando Jesús, dígalo más alto, cuando Jesús salió de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús, cuando vio la multitud, Jesús vio la necesidad del alma. Jesús vio que ellos necesitaban del evangelio. Jesús vio que ellos necesitaban buenas noticias, buenas nuevas. Jesús, cuando los vio, tuvo compasión de ellos. ¿Y qué hizo? Les enseñó. Y según ese pasaje, ¿qué les enseñó? Muchas cosas. Ahí está Jesús siendo paciente con ellos. Está Jesús siendo bondadoso. Está Jesús siendo compasivo, sabiendo que las multitudes necesitaban las buenas noticias, sabiendo que las multitudes necesitaban buenas nuevas. Cuando estudiamos este episodio en los distintos evangelios, nos damos cuenta que Jesús estuvo enseñando casi que todo el día y las multitudes no se iban. A veces en la iglesia llevamos 20 minutos enseñando y la gente ya está diciendo: ya casi se acaba, o no pasa aquí. Ay, yo creo que vine a una iglesia de santos. Hay gente que está en las iglesias y se extiende un poquito. Es más, nadie me dijo cuánto tiempo tengo. Hasta las 5. Muy bien, el pastor Elías me dijo que hasta las 5. Jesús enseñó todo el día y Jesús enseñaba muchas cosas. Yo sé que yo no soy Jesús, pero yo traigo la enseñanza de Jesús. Y Jesús está ahí enseñándoles pacientemente, siendo compasivos, hablándoles todo el día completo, y la gente no se iba. Vea la clase de necesidad que tenía la gente en ese momento de Jesús. Vea la necesidad que había en el alma de todos los que estaban ahí. Había tanta necesidad que Jesús enseñaba, y Jesús no tenía lo que tenemos en este momento: pantallas, luces, sillas cómodas. No, todos sentados en el piso. Pero es tanta la necesidad de la multitud que nadie se movía, nadie se iba. Todos estaban sentados escuchando las enseñanzas de Jesús. Ese es el Jesús que yo tengo, un Jesús que ve la necesidad de las naciones, de las multitudes, ve la necesidad del alma de la gente. Por eso Él desea que todos sean salvos. Las naciones, iglesia, necesitan el evangelio. Vea Facebook, vea su teléfono, vea noticias. ¿Y qué vemos? Malas noticias, asesinatos, violencia, maldad. Estamos como en los días de Noé, donde la maldad cada vez va más y más en aumento. Uno se asusta, iglesia, cuando uno ve tantas noticias. Por eso yo les digo: no vean tantas noticias, lea más la Biblia, encomiéndese más en Dios, confíe más en Dios que en lo que en las noticias está diciendo. Porque, iglesia, nos bloqueamos y nos quedamos pendientes viendo tantas cosas que no tienen sentido. Váyase a la Biblia, busque paz en la Biblia, busque gozo en la Biblia, busque guianza en la voz de Dios. Pero vemos este mundo y uno saca la conclusión, y yo sé que todos opinamos igual, que este mundo necesita de Jesús. Este mundo necesita las buenas nuevas. Usted tiene, iglesia, ese llamado a que vaya a todas las naciones. Usted tiene llamado a que haga discípulos. Usted tiene llamado a que predique el evangelio, a que hable de Jesús. Usted tiene compasión hacia los demás cuando usted ve la necesidad del alma de los demás y usted les habla del evangelio.
¿Qué tal si usted se pone esa meta esta semana? Que esta semana yo le hable a alguien del Evangelio, que esta semana yo le hable a alguien de Jesús, que esta semana yo invite a alguien a la iglesia, que esta semana yo le dé un buen consejo a alguien, que en esta semana yo consuele, anime o edifique a alguien que está pasando una situación difícil. Esos son actos de compasión. Eso es lo que hacía Jesús. ¿Cuánto lo hacen esta semana? No me diga aleluya. Levante la mano. ¿Cuánto lo hacen? Dios, tómele una foto a cada uno de ellos para que usted lo haga esta semana, porque eso es lo que veía Jesús, la necesidad del alma. El evangelio es lo que más la gente necesita. El evangelio es lo que más la gente anhela en este mundo. Una segunda cosa que yo veo que Jesús ve en la necesidad, y ese es el punto 2, es que Jesús no solamente vio la necesidad del alma, Jesús vio las necesidades físicas de la multitud. Jesús vio las necesidades que ellos también tenían. Y aquí vemos 2 ejemplos. Jesús sanó a mucha gente ese día. Significa que Jesús está viendo la necesidad física de ellos. Y también Jesús hizo la multiplicación de los alimentos. Jesús vio la necesidad de ellos. Jesús no solamente se quedó enseñando, no solamente se quedó sanando, sino que también mostró compasión hacia los demás. Les decía que la multitud ya llevaba mucho tiempo sentados en el piso, escuchando las enseñanzas de Jesús. Y llega un momento donde los discípulos llegan y le dicen a Jesús: hey Jesús, necesitamos que despida a la gente. Ya se está haciendo de noche, no tenemos comida suficiente. Necesitamos que ellos se vayan y que ellos busquen alimento, que ellos coman. Usted sabe que aquí estamos viendo un ejemplo que la lástima y la compasión es distinta. Porque los discípulos están viendo las necesidades de la gente. Ven que la gente no había comido. Pero ¿cuál fue la solución de los discípulos? Hey Jesús, échalos. Que se vayan ya y que busquen comida. No tenemos comida. Mas Jesús vio exactamente la misma escena, pero Jesús sí tuvo compasión hacia ellos. Jesús dijo ahí, les dice a sus discípulos: ok, no han comido, denles ustedes comida, denles ustedes alimento, alimenten a las multitudes. Y esa es la petición que Jesús le hace a ellos, porque Jesús no solamente está viendo la necesidad del alma, sino que Jesús también está viendo las necesidades físicas. Además, si lo pongo así, Jesús está viendo la necesidad del estómago, porque no había comido, la gente llevaban todo el día ahí bajo el sol. Y usted se queja con el clima el día de hoy, y aquí tenemos un techo, casi me pongo una cobija encima. Jesús está viendo esa necesidad. Jesús está viendo y Jesús dice: bueno, yo tengo compasión, ya les enseñé, ya les hablé las buenas nuevas, ok, démosle comida a la gente, cumplamos esa necesidad que ellos están teniendo en este momento. ¿Cuál es el detalle? Habían 5,000, según nos dice la Biblia, y según los teólogos, en ese momento habían más de 12,000 posiblemente, ya que en esta cuenta de los 5,000 no están contadas ni las esposas ni los niños, y según la Biblia. Entonces posiblemente, póngale un cálculo, 10,000, 12,000 o inclusive tal vez un poquito más. ¿Y cuál es el detalle? Los discípulos le dicen a Jesús que solamente tenemos ¿cuántos? 5 panes y 2 peces. Diga conmigo: 5 panes y 2 peces. Humanamente, ¿es posible humanamente que con 5 panes y 2 peces alimentemos a una multitud de más de 10,000? Contéstenme sin miedo. Humanamente es imposible. Humanamente no se puede. Por eso cuando Jesús le dice eso a los discípulos le dicen a él: hey, Jesús, solamente tenemos esto. Es imposible que todos coman. Vean, ni aunque hagan así migajas, ni aunque hagan así todo en polvito, es imposible que más de 10,000 sean alimentados solamente con 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué me enseña a mí la Biblia? Mateo capítulo 19, 26 dice que humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Denle un buen aplauso a Dios.
¿Sabe qué es lo que pasa? Que los discípulos están viendo con sus ojos humanos. Los discípulos están viendo lo que ellos tienen en la mano. Y ellos dicen, no, es muy poco lo que tengo en la mano. Pero Jesús está viendo mucho más allá. Jesús todo el tiempo va mucho más adelante que usted y que yo. Y Jesús está viendo esa necesidad. Y Jesús dice, sí, pues humanamente es imposible. Pues sí, pero ¿quién soy yo? Soy el Hijo de Dios. Soy el mismo Dios. Soy el Dios que absolutamente todo lo puede. Soy el Dios de lo imposible. ¿Cuántos tienen ese Dios también? Y hemos visto su mano. Y hemos visto. Y es más, si yo me quedo aquí contándoles a ustedes las veces que yo he visto cómo Dios hace algo imposible, posible, ahí sí nos quedamos hasta las 5 posiblemente. Y si yo hablo con cada uno de ustedes, yo sé que cada uno de ustedes tienen testimonios de cómo Dios ha hecho un imposible posible. Porque ese es el Dios que tenemos. Además, esos son los casos que a Dios le encanta. Porque son los casos donde nos damos cuenta que no fue ni usted ni yo, sino que fue la mano de Dios en todo momento. Así que Jesús toma ese alimento. Jesús le dice a los discípulos, bueno, denme los 5 panes y los 2 peces. Jesús toma sus alimentos y los bendice. En ese momento se los da a sus 12 discípulos. Ellos empiezan dando el alimento a las multitudes. Y ahí es cuando empieza la multiplicación de los panes y los peces. Iglesia, léalo completo en su casa, y en los 4 evangelios es de muchísima bendición. Porque empiezan los discípulos, dan ese paso de fe y empiezan dando y dando alimento a los necesitados, a la gente que estaba ahí, supliéndole comida a aquellos que no tenían comida en ese momento. ¿A qué conclusión llego con esto de la multiplicación de los panes y los peces? Jesús ve las necesidades del alma y también Jesús ve las necesidades físicas de la gente. Y así como Jesús ve esas necesidades, usted y yo también estamos llamados a que veamos las mismas necesidades, no con ojos de lástima, sino con ojos de compasión, con ojos de acción, con ojos donde estamos diciendo, bueno, así como lo hacía Jesús, lo hago yo. Tal vez usted dice, no, es que yo lo que tengo es muy poco. Que dice la Biblia, humanamente hablando es imposible muchas veces, pero tenemos al Dios que multiplica, que bendice, que nos da. Es más, dice la Biblia que Él nos da mucho más de lo que necesitamos. Pero usted sabe que cuando la Biblia dice que Dios nos da mucho más de lo que necesitamos, no es para que estemos acumulando posesiones, no es para que estemos con una camioneta nueva todos los años, no es para que estemos gastando solamente nuestros deseos, no es solamente para que seamos egoístas, no, es para que llevemos el evangelio a los demás, para que ayudemos a los necesitados, para que hablemos las buenas nuevas a estas naciones. ¿Siguen conmigo en esta mañana? Déjenme y les cuento un poco el testimonio. Les estaba comentando que tanto mi esposa y yo tenemos el llamado a las misiones, y desde que empezamos la iglesia Nuevos Comienzos en la ciudad de Oklahoma, en un momento empezamos sintiendo que Dios nos estaba llamando a que tuviésemos más actos de compasión. Y en el año 2023, si no me equivoco, iniciamos el ministerio Actos de Compasión en nuestra iglesia Nuevos Comienzos. Empezamos ¿en qué año estamos? 2026, ¿estamos en el mismo año todos? Todos estamos en el mismo año. En el año 2023 iniciamos el ministerio Actos de Compasión, y desde este momento hemos estado o estamos presentes en 8 países del mundo. Dios nos ha llevado a 8 países del mundo, hemos tenido misiones en 8 países del mundo. Y una de las cosas que hicimos cuando Dios nos llama a las misiones y cuando empezamos el ministerio de Actos de Compasión, es que dijimos, bueno, apliquemos los principios bíblicos de la multiplicación de los panes y los peces. Así como Jesús veía la necesidad del alma, que Actos de Compasión también vea la necesidad del alma de las naciones. Así como Jesús veía las necesidades físicas de la gente, las cosas que no tenía, pues también hagámoslo. Hemos llevado el evangelio a estas 8 naciones que están aquí en la pantalla, y Dios nos ha movido mucho con 2 tipos de población. Dios nos ha movido con población musulmana. Hace unos 2 meses posiblemente estuvimos en Guinea-Bissau, África,
donde es un país totalmente musulmán, es un país totalmente entregado a dioses falsos. Es lamentable la situación que uno ve en estos países, y más cuando uno ve a los niños pequeños, donde los están educando como musulmanes. Y Dios nos ha llevado como iglesia a Guinea-Bissau a que llevemos el evangelio y las buenas nuevas a los musulmanes. Y una segunda cosa que también Dios nos ha llevado con un tipo de población distinta es con los indígenas. Usted sabe que en nuestros países latinos hay muchos indígenas que viven totalmente aislados y viven todavía como indígenas. Iglesia, usted y yo vivimos demasiado bien. Usted y yo somos más que bendecidos, tenemos mucho más de lo que necesitamos. Y Dios nos ha llevado a poblaciones indígenas sumamente difíciles, sumamente conflictivas. También a cada una de las naciones donde hemos ido, no solamente predicamos el evangelio, hablamos las buenas nuevas, les enseñamos, capacitamos, sino que también vemos las necesidades que ellos tienen. Entonces, en estos 8 distintos países hemos levantado proyectos que en el día de hoy están vigentes. No solamente es fe, sino también son buenas acciones. Porque hay mucha gente que tiene fe en lo que estoy enseñando. Hay mucha gente que tiene fe en lo que Jesús enseñó en la multiplicación de los panes y peces. Pero ¿qué pasa? No tienen buenas acciones. Usted sabe que la fe va acompañada de buenas acciones. Y no me malentienda, yo sé que ustedes son muy buenos teólogos. Las buenas acciones no nos salvan, no nos salvan. Yo hago actos de compasión y a mí eso no me salva. Nadie se gana el cielo haciendo buenas acciones. A veces yo escucho a alguien que dice: ay, fulanito es tan bueno que se ganó el cielo. ¿Ha escuchado a alguien que dice eso? Eso es falso. El cielo no se gana con buenas acciones. El cielo no se gana con con actos de compasión. La Biblia habla y dice que la salvación viene a través de la fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Así somos salvos, iglesia. Mi salvación es debido a que yo dije: yo creo en Jesús, yo le entrego mi vida, yo pongo mi fe en que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. Eso sí, ¿qué es lo que pasa? El que es salvo y el que conoce a Jesús tiene buenas acciones. Como yo soy salvo, yo entiendo y yo hago actos de compasión. Como usted es salvo y usted entiende, usted también haga buenas acciones. Déjenme y les hablo un poquito de lo que hemos hecho en los últimos años. Y tenemos un proyecto que todos los fines de año tenemos fiestas de Navidad hacia los niños de nuestros países latinos, y hemos estado en distintos países latinos haciendo fiestas de Navidad. Hemos tenido la bendición que hemos estado en escuelas públicas hablando del evangelio. No es tan fácil, iglesia, ya en las escuelas públicas cada vez están sacando más y más a Jesús del mapa. Y hemos tenido la bendición que hemos estado en escuelas públicas, hemos estado en iglesias, hemos estado en comunidades indígenas, y en todos estos lados donde hemos estado, les hemos estado hablando de Jesús. Les hemos estado llevando las buenas nuevas, les hemos estado llevando el evangelio a los más necesitados. ¿De qué? Del alma. Porque ¿qué ganamos con que vayamos y hagamos donaciones y que bendigamos a un montón si no les damos lo que más necesitan? Que lo más que necesitan las naciones, ¿qué es? De Jesús. Pero bueno, cuando hacemos estas fiestas de Navidad, les hablamos a ellos de Jesús, les enseñamos, los capacitamos, les presentamos el evangelio, pero al mismo tiempo los bendecimos. Así como Jesús también vio la necesidad física de la gente, los bendecimos. Les damos juguetes a los niños, les hemos dado mochilas a los niños, les hemos dado útiles a los niños. Y son cositas que tal vez alguien diga: ay, qué cosita más sencilla o más pequeña. En nuestros países latinos, esas cositas que usted piensa que son pequeñas son una gran bendición. Porque hemos estado en comunidades donde nos dicen: no tenemos plata para los útiles de la escuela, no tenemos plata, los niños no tienen Navidad. Y seamos honestos, sabemos que Jesús es la Navidad y celebramos el nacimiento de Jesús. Pero sí o no que se siente bonito cuando nos daban un juguete de Navidad a fin de año. Nos gustaba ese momento, nos sentíamos felices. Así se sienten todos estos niños cada vez que hemos tenido estas fiestas de Navidad. Este año, a final de año, tenemos una actividad en la Amazonía, donde estaremos dando más de 1000 juguetes a niños indígenas del Amazonas.
Y Dios nos ha llamado y nos ha llevado al Amazonas, y a fin de año tendremos esta actividad, más de 1000 niños con juguetes de Navidad. Iglesia, los juguetes de Navidad son una excusa para que los niños escuchen el Evangelio. Los juguetes de Navidad son una excusa para que los niños se sientan amados y sepan que hay alguien que los ama, que Jesús no se ha olvidado de ellos. También Dios nos sacó ya del continente, nos fuimos a África en este año, y estamos trabajando en Casa Emanuel en Guinea-Bissau, y ha sido una bendición. Aquí en esta foto ven a mi esposa, es casi que la única blanquita que está ahí, todos los demás no, ¿verdad? Ella estuvo enseñándole. Ese grupo que usted ve en esa foto son muchachas musulmanas, muchas de ellas que no creen en Jesús, que no conocen de Jesús o que no han entregado su vida a Jesús. Hemos tenido la bendición, o tuvimos la bendición, de que estuvimos allá en Guinea-Bissau hablándoles del Evangelio, enseñándole lo que la Biblia dice, que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Y hemos tenido esa bendición. Ahí estoy enseñando a jóvenes, a muchachos en Guinea-Bissau, viendo la necesidad del alma de ellos. Pero además de la necesidad del alma, ¿qué vemos? Las necesidades que tienen los niños, las necesidades que tiene toda la gente. Iglesia, cuando uno va a estos países, uno dice, no, definitivamente ya no me quejo más de la situación que estoy pasando en este país. Porque, iglesia, tenemos mucho más que suficiente. Ahí tuvimos una actividad con más de 250, 300 niños musulmanes. Todos esos niños sí son totalmente musulmanes, donde también tuvimos la bendición de que les hablamos del Evangelio. Ahí estábamos en una escuela pública en Guinea-Bissau, hablándoles del Evangelio, hablándoles de las buenas nuevas, enseñándoles de Jesús. Al mismo tiempo les dimos donaciones, les dimos comida, les dimos muchísimas cosas, les dimos alimento a los niños. Nos contaban que muchos de estos niños en Guinea-Bissau solamente comen una vez al día. Por eso les decía, ¿cuántas veces comemos nosotros? 5, 6, 7 veces al día. Ellos comen solamente una vez al día. Y lo que ellos comen es poquísimo y casi nada. Ese plato de comida, justamente ahí, ese plato de comida que usted ve ahí es un plato que le hicimos a más de 300 niños. Hicimos porque yo estuve cocinando, quemé más de algo, pero bueno, lo intenté. Estuvimos dándoles este alimento, y cuando llenábamos los platos, obviamente nosotros no somos de allá, pues seguíamos indicaciones de la gente. Cuando llenábamos los platos, los llenaban así, bien llenos, como cuando uno lleva ayunando como 5 días y que después va y come, ¿va? Y le llenaban los platos, y yo les decía, están dándole mucha comida a los niños. Vean, en cuestión de segundos esos platos estaban totalmente vacíos. En cuestión de segundos esos niños se comían absolutamente todo. Habían niños que escondían la comida y se la llevaban escondida a sus casas, que tenían hermanitos en su casa, familia, papás o alguien en su casa que no tenían comida. Esos niños, ¿saben qué estaban teniendo? Actos de compasión, porque esos niños decían, me están dando comida a mí, en mi casa también tengo familia que no tiene, y iban y se la llevaban a su casa. Hemos tenido también actos de compasión en Colombia, y en 2 semanas tenemos un viaje a las comunidades indígenas de Colombia. Las comunidades indígenas se llaman las comunidades Guayús. Son indígenas colombianos que viven literalmente como indígenas, totalmente aislados, totalmente lejos de la civilización o de la sociedad. Este año pues tenemos la bendición que la familia Medina nos acompañe en la misión de Colombia, y denles un aplauso a ellos que están siendo... Ellos están siendo valientes porque no tienen ni la mínima idea hacia dónde van. Y yo les he contado lo mínimo posible, que son viajes muy difíciles, son viajes muy desgastantes, son viajes donde honestamente la pasamos mal, y no me estoy haciendo la víctima, sino que más bien estoy enseñando la sociedad en la que viven estos niños. Ahí no hay AC, no hay casas, no hay nada, no hay comida, no hay agua, no hay absolutamente nada. Pero Dios nos envió, y desde hace 3 años estamos yendo a Colombia, a las comunidades de Guayús. Les enseñamos a los niños, capacitamos maestros para que no solamente hagamos una visita y nos vayamos, sino que queden gente enseñándole constantemente a los niños. Se han levantado iglesias en esta comunidad. Este trabajo que hacemos en Colombia
lo hacemos asociado con una iglesia en Bogotá. Y lo que hacemos es que vamos un equipo de más o menos unos 60, 65 más o menos, donde también llevamos médicos, dentistas, oftalmólogos, pediatras, todo lo que se pueda de un hospital. Y en ese tiempo que estamos en las comunidades Guayús, todos los días hacemos actividades donde en un momento se está evangelizando a los niños, se les está hablando de Jesús, pero también se les está viendo las necesidades de ellos. Llevamos médicos que atienden a cientos de niños todos los días. Eso es de locos, iglesia, porque llegan en gente con... Los indígenas tienen como 10 hijos, más o menos, son más o menos como nosotros, ¿verdad? Los latinos. Tienen como 10 hijos cada uno. Y llegan todos con los papás con sus 10 hijos. Y todos llegan con muchas dificultades de salud, con muchos problemas de salud. Se atienden, se sacan muelas, todo en condiciones bien difíciles, en condiciones sumamente complicadas. Pero ahí estamos viendo la necesidad de la gente. No solamente necesitan de Jesús, también necesitan que les saquemos muelas. No solamente necesitan de Jesús, necesitan alimento, necesitan agua, necesitan comida. Y esos son actos de compasión. Cuando llegamos allá a Colombia, ya estoy acabando. ¿Cuántos me dan 10 minutos más? Levante su mano. ¿Cuántos me dan 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos más? Ya conseguí. Eso, qué buena iglesia. Esta iglesia me gusta. A ver si me siguen invitando. Cuando llegamos a Colombia, hace 3 años, yo le decía mucho a Dios, Dios, ¿a qué nos estás enviando? Que cuando Dios nos envía alguna misión, nos envía con una misión específica. No es solamente que andamos paseando, no es solamente que andamos viajando. Hay gente que dice, ay, andan de lujo. No, no andamos de lujo, nos cuesta y nos cuesta mucho. Pero bueno, cuando llegamos a Colombia empezamos viendo las necesidades de ellos y nos dimos cuenta que cada una de esas comunidades algo les hacía falta. ¿Sabe qué les faltaba? El agua. No tienen agua potable, no tienen agua, no tienen ninguna clase de agua en estas comunidades. El agua que ellos utilizan es agua de lluvia. Entonces ellos ponen estañones en las comunidades y cuando cae la lluvia, que usualmente son como 2 meses al año nada más, cuando cae la lluvia, esos estañones se llenan. Y esa agua es la que ellos consumen, la que ellos toman, no se bañan, se limpian un poquito y esa es el agua. Cuando empezamos viendo a los niños, empezábamos viendo que los niños tenían ampollas en sus manos, todas las manos llenas de ampollas. Esas ampollas se les hace a los niños porque están tomando agua contaminada. El agua de lluvia no es agua saludable. Usted nunca tome agua de lluvia, no es agua potable, pero es la única agua que ellos tienen. Entonces, cuando vimos esa necesidad, dijimos, bueno, ya les estamos hablando del Evangelio, les hablamos de Jesús, ¿qué hacemos? Y empezamos hablando con ellos y con la iglesia en Bogotá y les dijimos, bueno, ¿y si hacemos pozos de agua? Si empezamos, ¿se puede? ¿Cuánto cuesta? Y nos dicen, sí, sí se puede. Y nos dicen, bueno, aquí mucha gente ha venido, muchos misioneros de otros países han venido y nunca han pensado en eso. Y dijimos, bueno, me imaginé que posiblemente valían millones de millones. Y les digo, ¿cuánto cuesta? Bueno, me dan la cantidad. En el momento que ellos me dan la cantidad, yo digo, bueno, yo no tengo esa cantidad, la iglesia no tiene esa cantidad, pero yo di el paso de fe. Y yo dije, bueno, yo estoy confiando en que Dios nos trajo con una misión específica. ¿Sí o no que el agua es fundamental en nuestras vidas? Y a veces usted toma Coca-Cola todo el día. No, eso no fue chiste. El agua es vida. Es más, la Biblia dice que Jesús es la fuente de agua viva. La misma Biblia sabe, el mismo Dios sabe, el mismo Jesús sabe la necesidad que usted y yo tenemos del agua. Seamos honestos, y tal vez me pase a mí el día de hoy. A veces tomamos una botella así y le tomamos la mitad y la dejamos ahí botada. Mi esposa hace eso. ¿Me está viendo? Sí. Bueno, déjeme ver hacia allá entonces. Lo hacemos, iglesia. Tenemos el acceso al agua potable y la gastamos. Estos niños no tienen agua en todo el año y lo que toman es agua de lluvia. Dimos el paso de fe y dijimos, bueno, hagamos actos de compasión y empezamos construyendo pozos de compasión en las comunidades de Guayús.
ahí están, devuélvame esos pozos de agua. Los indios, hicimos un convenio con ellos y los mismos indígenas lo construyen a pico y pala, a pico y pala. Para que usted se dé una idea, la profundidad de esos pozos de agua es como un tamaño de un edificio de 11 pisos. Llega el momento, ahí no está tan bajo, llega el momento donde usted ya no ve a nadie y nada más escucha que alguien está ahí con pala, con pico y con pala. Esas comunidades viven tan lejos que no hay acceso a que vayan máquinas, no hay los suficientes fondos, e inclusive los indígenas, a algunos no les gusta que lleven este tipo de máquinas a sus zonas, ya que son muy cuidadosos con eso. Entonces, bueno, ellos valientemente, nosotros los apoyamos, les pagamos el pozo y empezamos Son 32 metros más o menos de profundidad, el agua potable. Se construye el pozo, se ponen unos anillos de cemento en el pozo, se hace bien hecho el pozo. Todo obviamente es muy manual, ellos sacan el agua con su baldecito, del modo más sencillo. Son 11 comunidades indígenas las que hay. En este momento llevamos 4 pozos de agua. Esta semana, justamente esta semana, me están avisando que ya se empieza el 5.º pozo de agua. Y estaba yo en que, bueno, es costoso. Y me llaman de allá de Colombia y me dice, bueno, ya tenemos el 5.º y me están llamando una 6ª comunidad diciendo que ya están listos para que les ayudemos con el pozo. Entonces me dice, ¿tiene las finanzas? Le digo, no, en este momento no, pero lo que tengo es mucha fe y mucha confianza en que Dios multiplica los panes y los peces, en que Dios nos da mucho más de lo que necesitamos. Sabemos de esta necesidad. En 2 semanas estaremos ahí y les pido que nos tenga en sus oraciones, no solamente a mí, sino a la familia Medina que nos va a estar acompañando. Yo se los devuelvo sanos y salvos, posiblemente un poquito más flacos de lo que están, pero se los devuelvo completos. Había contado cuántos minutos me quedaban. 20, ¿no? Sí, 20. Usted me lo dio. Le cuento algo, y este es el testimonio, iglesia, que yo necesito que usted entienda algo, que todo lo que yo le estoy contando es para que Dios sea exaltado, glorificado en todo momento. Él es el que se lleva los aplausos, no yo, no nosotros, no. Dios es el que hace absolutamente todo. Nosotros solamente somos ese canal, ese instrumento, somos las manos, somos los pies que van. Pero es Dios el que lo hace absolutamente todo. Hemos llegado a 8 países del mundo. Estamos con proyectos allá en Guinea-Bissau. Estamos con estos pozos de agua. Hemos donado a las misiones más de $60,000 en estos últimos 3 años. Estamos bendiciendo las naciones. Y todo lo hacemos para que Dios sea exaltado y glorificado. Pero yo necesito que usted entienda algo. ¿Usted sabe cuánta gente hay en mi iglesia? ¿Usted sabe de qué tamaño es la iglesia que nosotros tenemos en Oklahoma? Somos 20 cada domingo. 20 nada más. Porque Dios con poco hace mucho. Dios multiplica los panes y los peces. Dios ve la fe y la obediencia de una iglesia y Dios la bendice y la envía. Y aquí voy con esto una vez más. Esto lo estoy diciendo y lo digo porque siento de Dios. Esta iglesia tiene la capacidad, no de que llegue a 8 naciones de este mundo, que llegue al doble de naciones de este mundo. Esta iglesia tiene la capacidad, el potencial y el llamado de que lleve el evangelio a todas las naciones de este mundo. Esta iglesia tiene la capacidad que levanten proyectos. Iglesia, ustedes pueden. Si nosotros siendo 15, 20 cada domingo en la iglesia los últimos 5 años lo hemos hecho, ustedes también pueden. Si Dios nos usa a nosotros, Dios los usa muchísimo más a ustedes. ¿Qué se necesita? 2 cosas, fe y obediencia. Obediencia a los mandatos de Jesús, obediencia que llevemos el evangelio, obediencia que veamos las necesidades de los demás, obediencia que hagamos actos de compasión y que tengamos fe. Usted no piense que cada vez que nosotros hacemos una misión, a mí me caen los billetes de la bolsa. No, más bien los estoy metiendo a mi bolsa porque se me van. No, iglesia, todos los proyectos que hemos empezado en misiones, cuando los empezamos, ¿sabe cuánto tenemos? Ni un centavo. Pero tenemos la fe y la convicción que el Dios que nos está llamando es el Dios que nos sostiene,
que el Dios que nos llamó y nos dio la misión es el Dios que provee todas nuestras necesidades. Con muy poco Dios hace mucho. Con 5 panes y 2 peces Dios multiplicó y alimentó a más de 10,000, 12,000, lo que sea. Apoyen a las misiones, vayan. No todos tienen el llamado que vayan a las misiones. Tal vez usted nunca haga un viaje de misiones, pero usted sí tiene el llamado a que bendiga a gente que sí hace misiones, a que bendiga esta casa que está haciendo misiones y que está enviando a las misiones, aunque usted no vaya. Es que entienda esto, usted da las misiones y usted está yendo a las misiones. Usted está dando las misiones y usted está bendiciendo las naciones. Usted da las misiones y usted está teniendo actos de compasión hacia los más necesitados. Obediencia y fe. Cuidado el que dice, que a veces usamos esa excusa. Y hay gente que dice, es que yo lo que tengo es muy poco. No, es que yo lo que tengo son 2 moneditas nada más. Ay, es que a mí apenas me alcanza el mes a mes. Cuando vemos en Juan 6:9, que está hablando de la multiplicación de los panes y los peces, se habla que dice, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Muchachito, alguien joven, alguien humilde. Panes de cebada. En esos tiempos, ¿sabe quiénes comían los panes de cebada? Las familias más humildes. En las familias más humildes de toda la ciudad se consumía este pan de cebada. Y la Reina Valera 1960 no dice pescados, dice pececillos. ¿Sabe qué significa? Que no es que habían 2 pescadotes. No, ese muchachito tenía ¿qué? 2 pececillos, bien pequeñitos. Nunca digas que tienes poco. Nunca lo digas. 1, es falso. Tienes mucho, iglesia. Tienes demasiado. Y 2, con poco Dios hace muchísimo. Con poco que tú des, Dios hace mucho. Yo acabo con esto en esta mañana. Ya se me acabaron todos los minutos que pedí. ¿Cuántos desean la bendición de Dios? ¿Cuántos desean la abundancia de Dios? ¿Cuántos desean la multiplicación en sus vidas, en sus casas y en su familia? Ok, póngame atención. ¿Usted sabe cuándo se dio la multiplicación en este momento con Jesús? La multiplicación no se dio en las manos de Jesús. Jesús tomó los panes y los peces y Jesús vio al cielo y los bendijo. Después de eso, Jesús le dio esos 5 panes y 2 peces a sus discípulos. ¿Cuándo empezó la multiplicación? Cuando los discípulos empiezan dándole a las multitudes. En el momento que los discípulos empiezan dando, es el momento donde empieza la multiplicación. ¿Me está entendiendo en esta mañana, iglesia? La multiplicación empieza cuando usted empieza dando, iglesia. Cuando usted empieza apoyando, cuando usted empieza teniendo actos de compasión hacia los demás. Hay muchos que le están diciendo, Dios, dame más abundancia, y no le dan ni un centavo. No dan diezmo, no dan ofrendas. Híjole, ya me metí en otro tema, ¿verdad? No dan nada y están pidiendo la multiplicación. La multiplicación, la abundancia, la provisión en abundancia empieza cuando usted empieza dando. Cuando usted empieza dándole a los necesitados, ahí es a donde Dios empieza multiplicando tus panes y tus peces. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie en esta mañana, iglesia. Denle un buen aplauso a Dios.